¿Alguna vez te has preguntado por qué, aún creyendo en Dios, sigues sintiendo confusión en tu interior? ¿Alguna vez has orado con sinceridad y aún así, el silencio parece más fuerte que la respuesta? ¿Alguna vez has sentido culpa, soledad o una profunda necesidad de entender qué está haciendo Dios en tu vida? Muchos creen en Dios, pero pocos sienten que realmente lo conocen. Y esa distancia invisible es una de las heridas espirituales más comunes de nuestro tiempo. Este espacio no es solo un video, es una invitación a caminar juntos hacia una comprensión más profunda de Dios. No desde el miedo, no desde la religión vacía, sino desde una relación viva, cercana y transformadora. Si este mensaje resuena contigo, te invito a que apoyes este contenido dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y dejando un comentario. Escribe esta frase en los comentarios como una declaración de fe. Quiero conocer el corazón de Dios. Que esta hora sea un encuentro que marque tu vida. Parte 1. El Dios que desea ser conocido. Entender a Dios no es un ejercicio intelectual, es una experiencia espiritual. Desde el inicio de la Escritura, Dios no se revela como una idea abstracta ni como una fuerza impersonal, sino como un ser que habla, que llama, que busca relación. La primera gran verdad que debemos establecer es esta: Dios desea ser conocido. No se esconde por crueldad, ni se distancia por indiferencia. Su revelación es constante, pero nuestra percepción muchas veces está nublada. En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, se nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa frase tan conocida encierra algo profundo. Dios es el origen de todo, pero también es anterior a todo. No está limitado por el tiempo ni por el espacio. Sin embargo, ese mismo Dios infinito decide revelarse a la humanidad de manera comprensible. Camina con Adán, habla con Noé, llama a Abraham por su nombre. Desde el comienzo, Dios se muestra como un Dios cercano. El problema no es que Dios no se deje entender, sino que muchas veces lo buscamos desde lugares equivocados. Algunos intentan entender a Dios solo desde el dolor, otros solo desde la culpa, otros desde la tradición religiosa heredada. Pero Dios no se revela plenamente a través del miedo, sino a través del amor. El apóstol Juan lo expresa con claridad en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, cuando afirma que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, sino que Él es amor en su esencia. Cuando intentamos entender a Dios sin comprender su naturaleza amorosa, terminamos construyendo una imagen distorsionada, un Dios severo, lejano, siempre dispuesto a castigar. Pero esa no es la imagen que la Escritura presenta de manera consistente. El Salmo 103, versículos 8 al 13, describe a un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras maldades. Esa descripción rompe con muchas ideas erróneas que arrastramos. Comprender lo trascendente comienza al aceptar que la mente humana tiene límites. Desde hace siglos, se ha reconocido que la lógica humana no siempre alcanza a comprender los caminos de lo eterno. Esto no significa que lo superior sea inaccesible, sino que su sabiduría supera ampliamente la percepción humana. Tal como ocurre entre un padre y su hijo, quien posee mayor experiencia puede guiar incluso cuando el otro aún no entiende por completo las razones de cada decisión. Aquí surge una inquietud universal. Si la fuente de todo es buena y compasiva, ¿por qué existen experiencias dolorosas? Esta pregunta ha acompañado a la humanidad a lo largo del tiempo. Los antiguos escritos no la evitan ni la suavizan. En uno de sus relatos más profundos, se narra la historia de un hombre íntegro que atraviesa una etapa de sufrimiento intenso sin conocer la causa. Al final, no recibe todas las explicaciones que esperaba, pero obtiene algo aún más valioso, una comprensión más profunda de lo trascendente, y eso transforma por completo su manera de ver la vida. Comprender lo superior no significa tener respuestas para todo, sino aprender a confiar en su esencia.
La confianza espiritual no es una creencia vacía ni automática, es una relación que se construye con el tiempo. Antiguas enseñanzas describen esta confianza como la seguridad interior de lo que se espera y la certeza de aquello que aún no se puede percibir. Esa seguridad no se apoya en emociones cambiantes, sino en un conocimiento que se desarrolla de forma progresiva. El Maestro apareció precisamente para revelar el corazón de la fuente suprema. Los relatos antiguos afirman que nadie había logrado comprender plenamente lo eterno, pero que el Maestro lo hizo visible a través de su vida. Cada enseñanza, cada acción extraordinaria y cada gesto de compasión se convierten en una ventana abierta para comprender su carácter. Cuando ves al Maestro perdonando, restaurando y sanando, estás observando cómo es la esencia que gobierna todo. Muchas personas afirman creer en algo superior, pero no conocen al Maestro, y sin él, la imagen de lo trascendente queda incompleta. El Maestro no vino solo a corregir errores humanos, sino a mostrar cómo es realmente la fuente suprema. Por eso afirmó que quien logra comprender su forma de vivir y actuar, también logra comprender el origen de todo. Esta afirmación es clave para entender correctamente lo trascendente. En esta primera parte se ha establecido una base esencial. Lo eterno desea ser comprendido y se ha manifestado a través de enseñanzas y de una vida ejemplar. No es distante, sino cercano. No es confuso, sino constante. Tal vez hoy no entiendas todo lo que estás atravesando, pero puedes comenzar a comprender lo trascendente incluso en medio de esa experiencia. En la siguiente parte, profundizaremos en principios fundamentales que ayudan a ampliar esta comprensión, explorando cómo su naturaleza, sus cualidades y sus promesas influyen directamente en la vida de quienes buscan sentido y dirección. Parte 2. Los fundamentos eternos del carácter de Dios. Para entender a Dios de una manera profunda y estable, necesitamos ir más allá de las emociones momentáneas y construir nuestra fe sobre fundamentos sólidos. La doctrina no es fría ni distante cuando se entiende correctamente. Al contrario, es el mapa que nos permite caminar con seguridad en medio de un mundo cambiante. Conocer lo que Dios es, según la Escritura, transforma la forma en que interpretamos la vida, el sufrimiento, la esperanza y nuestro propio valor. Uno de los primeros atributos que la Biblia revela sobre Dios es su santidad. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 3, el profeta tiene una visión del Señor sentado en un trono alto y sublime, mientras los serafines proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. La santidad de Dios no significa que Él esté lejos, sino que es completamente puro, íntegro y sin mezcla de maldad. Su santidad es la base de su justicia, pero también de su misericordia. Muchas personas luchan con la idea de un Dios santo, porque la asocian únicamente con juicio. Sin embargo, la santidad de Dios es lo que garantiza que su amor no es corrupto ni caprichoso. Dios no ama por conveniencia ni por interés. Ama porque su naturaleza es perfecta. Cuando entendemos esto, dejamos de ver a Dios como una amenaza y comenzamos a verlo como un refugio seguro. Otro pilar fundamental es la fidelidad de Dios. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, se nos recuerda que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Esta verdad doctrinal sostiene al creyente en los días oscuros. Dios no cambia según nuestro comportamiento, ni según las circunstancias. Él permanece fiel, incluso cuando nosotros somos inconstantes. La fidelidad de Dios está íntimamente ligada a su pacto. A lo largo de la Biblia, vemos a un Dios que hace promesas y las cumple. Con Abraham, con Israel, con David y finalmente con la humanidad a través de Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 20, Jesús habla del nuevo pacto en su sangre. Esto nos enseña que Dios no se relaciona con nosotros desde la improvisación, sino desde un compromiso eterno.
También es esencial comprender la soberanía de Dios. Este atributo suele generar temor o resistencia, porque se interpreta erróneamente como control absoluto, sin espacio para la libertad humana. Pero la soberanía bíblica no anula nuestra responsabilidad, la sostiene. Dios gobierna sobre la historia sin ser autor del mal. Romanos capítulo 8, versículo 28, afirma que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. No dice que todas las cosas sean buenas, sino que Dios es capaz de redimir incluso aquello que fue doloroso. Y comprender que existe un orden superior que gobierna la vida, libera de la ansiedad constante por querer controlarlo todo. Nos recuerda que no cargamos solos con la responsabilidad de sostener nuestra existencia. Hay una inteligencia mayor que observa el inicio y el desenlace al mismo tiempo. Esta certeza no oprime, sino que brinda alivio al interior cansado, porque confirma que nada ocurre fuera de un propósito más amplio. Otro aspecto esencial de esa realidad superior es el equilibrio. No actúa desde la venganza, sino desde la restauración. Antiguas enseñanzas destacan que lo que se espera del ser humano es actuar con rectitud, cultivar la compasión y vivir con humildad. Esto refleja el mismo principio que rige ese orden superior: restaurar lo que ha sido dañado, no destruirlo. El objetivo no es castigar, sino corregir y sanar. Aquí es donde el mensaje del Maestro se convierte en el punto de unión perfecto entre equilibrio y amor. Los antiguos escritos explican que todos fallan en algún momento, pero que existe un camino para ser restaurados sin ser anulados. El error no es ignorado, pero la persona tampoco es descartada. En la entrega del Maestro, el orden se restablece y la compasión se manifiesta plenamente. Comprender esto a nivel profundo transforma por completo la relación con lo trascendente. Ya no se vive desde el temor a la condena, sino desde la gratitud por lo recibido. Las acciones dejan de ser un intento por ganar aprobación y se convierten en una respuesta natural a un amor que ya ha sido otorgado. La restauración no depende del mérito humano, sino de un favor que no puede comprarse ni ganarse. Otro fundamento clave es la cercanía constante de esa presencia superior. Los antiguos textos afirman que no existe lugar donde uno pueda sentirse completamente abandonado. Esta idea no debe entenderse como una vigilancia opresiva, sino como una compañía permanente. Esa presencia se manifiesta tanto en los momentos de alegría como en los de dificultad, en la claridad y también en la incertidumbre. Comprender esto sana la sensación de aislamiento interior que muchas personas cargan en silencio. Cuando se integran estos principios, pureza de intención, constancia, autoridad superior, equilibrio, favor inmerecido y cercanía, comienza a formarse una visión coherente y estable de lo trascendente. No se trata de algo contradictorio, cambiante o impredecible, sino de una realidad firme, confiable y profundamente relacional. El conocimiento profundo, lejos de alejar, acerca cuando se vive desde la experiencia interior y no desde estructuras rígidas. Tal vez hasta ahora solo has conocido fragmentos, ideas sueltas, conceptos aislados, nociones incompletas. Pero existe un llamado a comprender esta realidad de manera integral. No solo lo que hace, sino lo que es. Y cuando eso ocurre, la confianza deja de sentirse como una obligación y se transforma en una respuesta genuina que nace desde lo más profundo del interior. Parte 3. Cuando conocer a Dios transforma la vida diaria. Entender a Dios no es un ejercicio reservado para momentos de estudio o para espacios religiosos específicos. El verdadero conocimiento de Dios se manifiesta cuando su verdad comienza a moldear la vida cotidiana. Cuando lo que creemos acerca de Dios empieza a influir en cómo pensamos, cómo hablamos, cómo decidimos y cómo reaccionamos ante lo inesperado. La teología se vuelve vida cuando desciende del pensamiento al corazón y del corazón a las acciones. Muchas personas oran, pero no experimentan paz. No porque Dios no escuche,
sino porque oran desde una imagen distorsionada de quién es Él. Cuando entendemos que Dios es Padre, la oración deja de ser un discurso ansioso y se convierte en una conversación confiada. Jesús mismo enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, según el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Esa sola palabra, Padre, redefine toda la relación. No oramos a un juez impaciente, sino a un Padre atento. La comprensión correcta de Dios transforma también nuestra fe. La fe no es negar la realidad, sino interpretarla desde la perspectiva de Dios. Cuando enfrentas una dificultad y conoces el carácter de Dios, ya no preguntas únicamente por qué ocurre esto, sino qué está formando Dios en mí a través de esto. Santiago, en su carta, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dice que tengamos gozo cuando pasamos por pruebas, porque producen paciencia y madurez. Esa perspectiva solo es posible cuando confiamos en quién es Dios. Imagina por un momento una tormenta inesperada en medio del camino. Dos personas caminan bajo la lluvia. Una entra en pánico, corre sin dirección y se empapa aún más. La otra avanza con calma porque sabe que hay un refugio cercano. La diferencia no está en la lluvia, sino en el conocimiento. Así funciona la fe. Cuando conoces a Dios, sabes que hay refugio, incluso cuando el cielo parece cerrado. Entender a Dios también transforma nuestra manera de enfrentar el pecado y la culpa. Muchos viven atrapados en un ciclo constante de caída y condenación, pero cuando comprendemos que Dios es paciente y misericordioso, aprendemos a arrepentirnos sin escondernos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, afirma que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento deja de ser miedo y se convierte en restauración. La comunión con Dios se vuelve más profunda cuando entendemos que Él desea habitar con nosotros. No solo visitarnos en momentos espirituales intensos, sino caminar con nosotros en lo cotidiano. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, se nos presenta a Cristo tocando a la puerta y diciendo que si alguien abre, Él entrará y cenará con esa persona. Esa imagen habla de intimidad, de cercanía, de vida compartida. Este entendimiento cambia también la forma en que tomamos decisiones. Cuando conocemos a Dios, dejamos de decidir solo por conveniencia o por miedo. Comenzamos a preguntarnos qué honra a Dios, qué refleja su carácter. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos exhorta a confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Reconocerlo en todos nuestros caminos implica incluir a Dios en cada área de la vida. Incluso las relaciones humanas se ven afectadas cuando entendemos a Dios. Si comprendemos cuánta gracia hemos recibido, nos resulta más difícil negar gracia a otros. Jesús lo explicó en la parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero se negó a perdonar una pequeña, narrada en Mateo, capítulo 18. Conocer a Dios nos invita a reflejarlo. Cuando entendemos que Dios es paciente con nosotros, aprendemos a ser pacientes. Cuando comprendemos que Él nos escucha, aprendemos a escuchar. Cuando sabemos que Dios no nos abandona en la debilidad, dejamos de abandonar a otros en sus procesos. El conocimiento de Dios produce transformación visible. La vida espiritual deja de ser una carga cuando se convierte en respuesta al amor. Ya no obedecemos para ser aceptados, obedecemos porque somos aceptados. Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, dice que amamos porque Él nos amó primero. Esa verdad libera al creyente del agotamiento espiritual. Tal vez hoy te das cuenta de que muchas de tus luchas no se deben a falta de fe, sino a una comprensión incompleta de Dios. Y eso no es motivo de culpa, sino una invitación a crecer. Dios no se ofende por tus preguntas sinceras. Al contrario, Él las usa para acercarte más a su corazón. En la siguiente parte,
veremos cómo la Biblia nos presenta ejemplos concretos de personas que aprendieron a entender a Dios en medio de circunstancias extremas y cómo ese entendimiento cambió sus historias. Parte 4. Cuando lo trascendente se manifiesta en historias reales. A lo largo de antiguos relatos, lo trascendente no se da a conocer principalmente mediante ideas teóricas o conceptos abstractos, sino a través de experiencias humanas auténticas. Personas reales, con temores, dudas, errores y procesos internos complejos. Al observar cómo esta realidad superior se manifiesta en sus vidas, comprendemos que el entendimiento profundo casi siempre surge mientras se avanza, no antes de dar el primer paso. Uno de los ejemplos más claros es el de un líder que, al inicio de su misión, no se sentía preparado para nada. Se percibía a sí mismo como alguien inseguro, con dificultades para expresarse y marcado por decisiones pasadas. Cuando tiene un encuentro decisivo en medio de un paisaje inesperado, no recibe primero un plan detallado, sino una revelación de identidad. No se le explica lo que va a suceder, sino la naturaleza de aquello que lo acompaña, algo constante, suficiente y presente en todo momento. Este líder aprende a comprender esa realidad superior no desde la comodidad o el poder, sino en medio de la soledad y la incertidumbre. Allí descubre que el sufrimiento humano no pasa desapercibido, que la injusticia es vista y que las respuestas llegan en el momento adecuado. El entendimiento profundo no elimina los desafíos, pero transforma la forma de enfrentarlos. Ya no avanza solo, camina con la certeza de que hay una fuerza que va adelante. Otro ejemplo poderoso es el de un gobernante conocido por su sensibilidad interior. Su comprensión no nació de la perfección, sino de la honestidad. En antiguos cantos y escritos se le ve expresando alegría, pero también angustia. Celebra, pero también cuestiona. En uno de esos textos declara con confianza que no le faltará dirección ni cuidado. Esa seguridad no surge de una vida sin conflictos, sino de una relación construida en lo profundo de la experiencia. Este personaje comprendió que no era abandonado, ni siquiera en sus errores. Tras una caída personal, expresa un deseo sincero de restauración y cambio interior. Allí aprendemos que comprender lo trascendente implica reconocer que existe compasión, incluso después del fracaso. La identidad de esa realidad superior no queda definida por las caídas humanas, sino por su capacidad de restaurar lo que parece perdido. Otro relato fundamental es el de un hombre que enfrenta pérdidas extremas. Su historia confronta con una verdad difícil. Comprender lo trascendente no siempre significa comprender cada decisión. A lo largo de su proceso, no recibe explicaciones claras. Sin embargo, al final, su percepción cambia por completo. Declara que antes solo conocía de oídas, pero que ahora su comprensión era directa y profunda. El dolor no le entregó respuestas concretas, pero le permitió acceder a una comprensión más íntima y transformadora. Esto nos enseña que hay momentos en los que Dios no explica, pero se revela. Y su revelación es suficiente para sostener el corazón quebrantado. También encontramos el ejemplo de María, la madre de Jesús. Ella recibe una promesa que transforma su vida por completo, pero no recibe un camino fácil. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38, María responde diciendo que se haga en ella conforme a la palabra del Señor. Esa respuesta nace de una confianza profunda en el carácter de Dios. María no entiende todo lo que vendrá, pero confía en quién es Dios. Los discípulos también tuvieron que aprender a entender a Dios a través de Jesús. Caminaron con Él, lo vieron sanar, enseñar y amar, pero aún así dudaron en momentos clave. Pedro, por ejemplo, confiesa que Jesús es el Cristo, pero luego lo niega. Sin embargo, Jesús no lo descarta, lo restaura. Esto nos muestra que Dios no cancela su propósito por nuestras debilidades. Cada una de estas historias nos enseña algo esencial. Dios se revela progresivamente. No exige comprensión total desde el inicio. Nos invita a caminar, a confiar, a aprender. Entender a Dios no es llegar a una meta final.
es recorrer un proceso continuo. Tal vez hoy te sientes identificado con alguno de estos personajes. Tal vez estás en un desierto como Moisés, en una lucha interna como David, en una prueba profunda como Job o en una incertidumbre silenciosa como María. La buena noticia es que el mismo Dios que se reveló a ellos desea revelarse a ti. En la siguiente parte, exploraremos testimonios simbólicos e imaginarios que reflejan cómo entender a Dios puede transformar una vida común en una historia de esperanza. Parte 5. Cuando Dios se deja entender en historias que se parecen a la nuestra. A veces creemos que para entender a Dios es necesario vivir experiencias extraordinarias, pero la mayoría de las veces Dios se revela en lo sencillo, en lo cotidiano, en historias silenciosas que no aparecen en ningún libro, pero que transforman profundamente el corazón. Imagina ahora algunos testimonios simbólicos, no para idealizar la fe, sino para reflejar cómo Dios actúa cuando alguien decide buscarlo con sinceridad. Imagina a una mujer que ha pasado años orando sin recibir la respuesta que esperaba. No pide riquezas ni reconocimiento, solo claridad. Cada noche se pregunta si Dios realmente la escucha. Durante mucho tiempo interpreta el silencio como rechazo. Pero un día, al leer el Salmo 46, versículo 10, donde Dios dice que estemos quietos y conozcamos que Él es Dios, algo cambia. Ella comprende que conocer a Dios no siempre significa recibir respuestas inmediatas, sino aprender a descansar en su presencia. No cambió su situación de un día para otro, pero cambió su manera de vivirla, y eso lo transformó todo. Imagina a un hombre que creció con una imagen dura de Dios, un Dios que exige, pero no acompaña. Cada error lo hacía sentir indigno. Oraba con temor, no con confianza, hasta que un día escucha la parábola del hijo pródigo, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Allí descubre a un padre que corre hacia su hijo antes de escuchar explicaciones. En ese momento entiende que Dios no lo espera con reproches, sino con brazos abiertos. Ese entendimiento sana años de culpa acumulada. Imagina a un joven que siente que su vida no tiene propósito. Ha probado muchas cosas, pero nada lo llena. Vive con una sensación constante de vacío. Un día lee Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde Dios afirma que tiene pensamientos de bien y no de mal, para dar un futuro y una esperanza. Por primera vez comprende que su vida no es un accidente, que Dios no improvisa. Ese entendimiento no le resuelve todos los problemas, pero le devuelve dirección. Estas historias reflejan una verdad profunda. Entender a Dios no elimina las dificultades, pero cambia el significado de cada paso. La fe madura no es la ausencia de lucha, es la presencia de sentido en medio de ella. Imagina a alguien que ha perdido a un ser querido. Ora pidiendo explicaciones, pero no las recibe. Sin embargo, al leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, descubre que Jesús también lloró ante la muerte de Lázaro. Comprende entonces que Dios no es indiferente al dolor humano, que incluso cuando no evita la pérdida, acompaña en el duelo. Entender esto no borra el dolor, pero lo hace llevadero. Muchos testimonios reales comienzan con una decepción espiritual. Personas que creyeron que entender a Dios significaba tener una vida sin problemas, pero con el tiempo descubren algo más profundo. Dios no prometió ausencia de tormentas, prometió presencia en medio de ellas. En Isaías, capítulo 43, versículo 2, Dios dice que cuando pases por las aguas, Él estará contigo. No dice si pasarás, dice cuando pases. Estas historias simbólicas nos ayudan a vernos reflejados. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras preguntas, que otros también han dudado, esperado, llorado y aún así han aprendido a conocer a Dios en un nivel más profundo. Tal vez hoy tu historia no tiene un final claro, tal vez estás en medio del proceso, pero entender a Dios comienza cuando decides creer que Él está obrando, incluso cuando no lo ves. La fe
no siempre cambia la escena, pero cambia al que la vive. En la siguiente parte, hablaremos de consejos espirituales prácticos para vivir cada día desde esta verdad, aprendiendo a caminar con Dios de manera consciente y constante. Parte 6. Aprender a vivir cada día desde el entendimiento de Dios. Conocer a Dios no es una experiencia aislada que ocurre una sola vez. Es un aprendizaje continuo que se cultiva día tras día. Vivir desde el entendimiento de quién es Dios implica desarrollar hábitos espirituales que nos mantengan sensibles a su voz y firmes en su verdad. No se trata de perfección, sino de constancia. Dios no busca expertos, busca corazones disponibles. Uno de los primeros consejos espirituales es aprender a comenzar el día con conciencia de la presencia de Dios. Muchas personas despiertan con prisa, con preocupación o con una lista mental de pendientes. Pero el Salmo 5, versículo 3, nos recuerda que por la mañana presentamos nuestro clamor delante del Señor y esperamos. Dedicar los primeros minutos del día a reconocer a Dios como guía cambia la perspectiva con la que enfrentamos todo lo demás. No es la cantidad de palabras, es la intención del corazón. Otro aspecto fundamental es aprender a escuchar a Dios a través de su palabra. La Biblia no es solo un libro de consulta ocasional, es una conversación viva. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, se afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando leemos con un corazón dispuesto, Dios ilumina áreas que necesitan corrección, ánimo o dirección. No se trata de leer por obligación, sino de permitir que Dios nos hable. Entender a Dios también implica aprender a reconocer su voz en medio del ruido. Vivimos en una era saturada de información, opiniones y distracciones. El silencio espiritual se ha vuelto escaso. Sin embargo, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, Elías no encuentra a Dios en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Dios sigue hablando, pero muchas veces necesitamos aquietar el alma para escucharlo. La oración constante es otro pilar esencial, no como una rutina rígida, sino como una conversación continua. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, nos invita a orar sin cesar. Esto no significa estar hablando todo el tiempo, sino vivir con una conciencia permanente de Dios. Hablarle en medio del trabajo, en una decisión difícil, en un momento de gratitud. La oración se convierte en un estilo de vida. Un consejo espiritual importante es aprender a interpretar las circunstancias desde la fe y no desde el miedo. Cuando algo no sale como esperábamos, la reacción natural es la frustración. Pero Romanos, capítulo 8, versículo 31, nos recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta verdad no elimina los obstáculos, pero nos recuerda que no estamos desprotegidos. También es necesario aprender a descansar en Dios. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente porque intentan cargar solos lo que solo Dios puede sostener. Jesús mismo invita en Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, a venir a Él los cansados y cargados, prometiendo descanso para el alma. Descansar en Dios es confiar en que Él sigue obrando incluso cuando nosotros detenemos el paso. Otro consejo clave es rodearse de comunidad espiritual. Nadie fue diseñado para caminar la fe en soledad. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 al 12, se nos recuerda que dos son mejor que uno y que el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La comunión protege, anima y corrige. Dios muchas veces habla y sostiene a través de otros. Vivir desde el entendimiento de Dios también implica aprender a agradecer incluso en procesos incompletos. La gratitud no niega el dolor, pero reconoce la fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, nos exhorta a dar gracias en todo. Un corazón agradecido se mantiene sensible y evita que la amargura eche raíces. Finalmente,
Un consejo esencial es recordar constantemente quién es Dios cuando las emociones dicen lo contrario. Habrá días en los que no sentirás su cercanía, pero eso no significa que Él se haya ido. La fe madura no se apoya solo en lo que siente, sino en lo que sabe. Dios permanece fiel, incluso cuando nuestras emociones fluctúan. Vivir así no nos hace inmunes al dolor, pero nos hace firmes en medio de él. Entender a Dios transforma la manera en que caminamos cada día, dándonos estabilidad, esperanza y dirección. En la siguiente parte, reflexionaremos sobre cómo este entendimiento nos une como una sola familia espiritual, recordándonos que no caminamos solos, sino como parte del cuerpo de Cristo. Parte 7. Comprender lo trascendente nos une como una sola comunidad. Cuando comenzamos a comprender la realidad superior con mayor profundidad, algo cambia, no solo en nuestro proceso interior, sino también en la manera en que nos vinculamos con los demás. El entendimiento auténtico nunca aísla, por el contrario, conecta. Nos recuerda que el crecimiento interior no es un recorrido solitario, sino una experiencia compartida dentro de una comunidad más amplia. Desde el principio, esta visión no concibe al ser humano como un individuo aislado. Los relatos antiguos describen grupos de personas avanzando con un mismo propósito, compartiendo recursos, apoyándose emocionalmente y acompañándose en los momentos difíciles. Este modelo no nace de una obligación impuesta, sino de una comprensión común. Todos habían sido transformados por una misma experiencia profunda. Comprender lo trascendente los llevó a comprenderse entre ellos. Cuando interiorizamos esta idea, comenzamos a ver a los demás como parte de una misma familia humana. Esto transforma la forma en que evaluamos, orientamos y acompañamos. Dejamos de percibir los espacios de crecimiento como escenarios de comparación o competencia y los entendemos como lugares de sanación y desarrollo colectivo. El crecimiento deja de ser individualista y se convierte en un proceso compartido, donde cada persona aporta al bienestar del conjunto. Muchas fracturas dentro de las comunidades nacen de una visión incompleta de esta realidad superior. Cuando se olvida la paciencia, aparece la dureza. Cuando se pierde de vista la comprensión, surgen exigencias imposibles. Pero cuando se reconoce cuánto se ha recibido, nace la capacidad de extender comprensión y compasión. Las antiguas enseñanzas invitan a cultivar cualidades como la empatía, la bondad, la humildad y la tolerancia, aprendiendo a perdonar y a sostenernos mutuamente. Comprender lo trascendente también libera de la necesidad de compararse. Cada persona atraviesa un proceso distinto, avanza a su propio ritmo y carga una historia única. Los antiguos escritos utilizan la imagen de un cuerpo con múltiples partes para explicar que cada una cumple una función esencial. Ninguna es innecesaria. Cuando esta comprensión se vuelve real, la competencia desaparece y da paso a la cooperación y al complemento mutuo. Esto cobra especial relevancia en los momentos de fragilidad. Hay etapas en las que la confianza interior se siente firme y otras en las que apenas alcanza para seguir avanzando. La vida en comunidad existe precisamente para esos momentos, cuando una persona puede apoyarse en otra y no cargar sola con el peso del proceso. Las antiguas enseñanzas invitan a compartir las cargas, recordándonos que nadie avanza de manera totalmente independiente. La cohesión interior no implica pensar igual en todo, sino sostener un mismo propósito central. En antiguos relatos se expresa el deseo de que las personas vivan unidas, con la misma armonía que existe en lo profundo de la vida misma. Esa unión auténtica se convierte en un mensaje poderoso hacia el exterior, porque demuestra que la comprensión profunda genera vínculos reales, no solo discursos. También se aprende que esta comunidad no está limitada a un espacio físico ni a un momento específico. Se extiende a distintas generaciones, culturas y contextos. Algunos escritos antiguos hablan de una multitud de personas que caminaron antes y cuya experiencia sigue inspirando a quienes vienen después. Comprender esta realidad conecta al individuo con algo mucho más amplio que su propia historia personal.
Tal vez has experimentado decepción dentro de un grupo que prometía apoyo. Tal vez te sentiste excluido o incomprendido. Esa experiencia no pasa desapercibida. Sin embargo, comprender el propósito original ayuda a no abandonar una estructura valiosa debido a errores humanos. Ninguna comunidad es perfecta, pero sigue siendo un espacio donde se aprende, se sana y se impulsa a seguir adelante. Cuando se alcanza esta comprensión, se deja de buscar un camino hecho a medida y se empieza a caminar de forma compartida. Se aprende a avanzar juntos, a sostenerse cuando alguien tropieza y a acompañarse en los momentos difíciles. Y en ese proceso, la realidad profunda se manifiesta de formas nuevas y significativas. En la siguiente y última parte, cerraremos este recorrido con una reflexión orientada a la esperanza futura, recordando que comprender lo trascendente no solo transforma el presente, sino que prepara el interior para lo que aún está por venir. Parte 8. Conocer a Dios y vivir con esperanza eterna. Llegamos al final de este recorrido, pero no al final del proceso. Entender a Dios no es una meta que se alcanza y se archiva. Es una relación que se profundiza con el tiempo. A lo largo de estas partes, hemos visto que conocer a Dios transforma la manera en que pensamos, oramos, caminamos y nos relacionamos. Pero hay una verdad aún más profunda que sostiene todo esto. Entender a Dios nos da una esperanza que trasciende esta vida. La fe cristiana no se limita al presente, no se agota en resolver problemas actuales o en encontrar consuelo temporal. La Escritura nos invita a mirar más allá, a vivir con una perspectiva eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, Jesús declara que la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Observa esto con atención. La vida eterna no se define solo como duración infinita, sino como una relación viva y continua con Dios. Esto significa que conocer a Dios no empieza cuando morimos, empieza ahora. Cada momento de comunión, cada paso de fe, cada decisión tomada desde su verdad, es una preparación para la eternidad. Cuando entendemos a Dios, dejamos de vivir solo para sobrevivir y comenzamos a vivir con propósito. La esperanza cristiana no niega el dolor del mundo presente. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero inmediatamente añadió que confiáramos, porque Él había vencido al mundo, según el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Esa victoria no elimina las lágrimas de inmediato, pero garantiza que no serán eternas. El libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4, nos presenta una promesa que sostiene al creyente cansado. Dios morará con los hombres, enjugará toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Esa no es una metáfora poética, es una promesa firme. Entender a Dios nos permite vivir el presente sin desesperación, porque sabemos hacia dónde vamos. Esta esperanza profunda también reordena nuestras prioridades. Cuando comprendemos que la existencia no se limita únicamente a lo visible e inmediato, comenzamos a invertir energía en aquello que realmente perdura. El amor genuino, la confianza interior, la coherencia entre lo que pensamos y lo que vivimos, la capacidad de compasión. Antiguas reflexiones afirman que todo lo material es pasajero, pero aquello que nace del amor auténtico permanece. Esta comprensión enseña a vivir con una mirada amplia, sin descuidar las responsabilidades del presente. Tal vez hoy te sientes agotado, tal vez has aprendido a resistir, pero no a descansar de verdad. No se trata solo de sostener creencias, sino de desarrollar una comprensión profunda que permita confiar incluso cuando no todo tiene sentido. Caminar con la certeza de que la historia personal no se agota en el momento actual transforma la manera de enfrentar la vida. Comprender lo trascendente no elimina las dudas, pero ofrece un punto firme al cual aferrarse. No evita las experiencias difíciles, pero brinda un consuelo auténtico. No responde cada pregunta,
pero revela lo necesario para seguir avanzando con confianza y propósito. Desde siempre existe una invitación abierta, no hacia estructuras vacías, sino hacia una experiencia viva y real. No hacia ideas heredadas sin reflexión, sino hacia una convicción personal construida con el tiempo. No hacia tener todas las respuestas, sino hacia aprender a confiar día a día. Si este mensaje resonó contigo, la invitación es a responder desde el interior. No solo con palabras, sino con una decisión consciente. Elegir buscar comprensión, profundizar en lo esencial y caminar con mayor claridad. Puedes escribir en los comentarios la frase que compartimos al inicio como una afirmación personal. Quiero comprender lo esencial. Que no sea solo una frase, sino el inicio de una nueva etapa de crecimiento interior. Comparte este mensaje con alguien que esté buscando sentido o respuestas. Acompañemos a otros en este camino, así como tú has sido acompañado aquí. Y recuerda, aquello que buscas no está distante. Está más cerca de lo que imaginas, esperando ser descubierto.